Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Esta vez quiero tomar el tiempo de hablarles acerca de reconciliación familiar. Suena un poco rara el título que le puse, pero si ustedes me permiten voy a explicar a qué me refiero. Encontramos en la carta de los Efesios, es una carta llena de bendiciones y revelación. Pablo habla esta carta con bendiciones y acciones de gracia, proclamando el gran ejemplo que los creyentes de Efesio eran para el resto de las iglesias, para el resto de los creyentes. Pero Pablo no solamente reconoce la fe y el testimonio de los creyentes de Efesios, sino la madurez que ellos han demostrado al mundo que los rodea. Y es interesante, Éfeso, si me permiten ponerles un poquito de historia, Éfeso era uno de los países importantes en el Asia Mayor, porque tenía una costa, había muchos puertos alrededor, era una ciudad cosmopolita, por decirlo así, y era una de las capitales del Imperio Romano. Así que Éfeso tenía una gran influencia. Todo lo que salía de Éfeso era muy rápidamente esparcido. ¿Por qué? Por la cantidad de comerciantes, por la cantidad de barcos, por la cantidad de gente que cruzaba Éfeso. Y es muy interesante que Dios escogió Éfeso para poder, tomar a su iglesia, a una de sus primeras iglesias gentiles, bajo la tutoría y bajo el discipulado de Pablo, y poder traer a los éfesos a una madurez mucho mayor y mucho más grande, y sobre todo influyente, porque los efesios eran una persona que eran gente, por decirlo así. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía una gran influencia en el resto de los creyentes. Ahora también Éfeso era una puerta hacia el Asia Menor, y es en este contexto donde Pablo se dirige a los efesios. Pablo, en el tiempo en que escribió la carta a los Efesios, él estaba prisionero en una de las prisiones de Roma. Como saben, muchas de estas epístolas nosotros las hemos recibido cuando Pablo estaba encarcelado. Entonces Pablo empieza a hablar, empieza a reconocer la madurez de los efesios, empieza a bendecir a Dios por la obra que los efesios habían hecho, y empieza también a instruirlos, a ser ejemplo a otros creyentes y ayudar a otros creyentes a llegar a la madurez que ellos habían llegado. Dice, creo que esta es la razón por la cual Pablo se dirige a los efesios y les da a ellos una gran revelación. Una revelación que había sido recibida, pero nadie se había puesto a ponerla por escrito. Si hacemos un poquito pero antes de llegar a esta revelación, quiero que hagamos un poquito de historia. Nosotros sabemos que vino Jesús, dio la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes. Estamos en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes, y les dice Jesús que se esperen ahí en Jerusalén hasta que sea derramada la promesa del Espíritu Santo. Llega el día que nosotros conocemos como el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes, empiezan a hablar nuevas lenguas. Pedro se levanta en ese momento como el líder, como el hermano mayor que tenía la responsabilidad que le había dado Jesús, y empieza a compartir dentro de la gente que estaba en el templo, porque era una fiesta, la fiesta de los primeros frutos, cuando sucedió lo que nosotros conocemos como Pentecostés. Empieza a hablar acerca de lo que Jesús hizo y de la obra de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces todo mundo en ese momento, todos los creyentes que hasta en ese momento estaban, recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a compartir con otros la palabra, el evangelio, las buenas nuevas. Pasa el tiempo,
los creyentes en ese momento siguen compartiendo la palabra, siguen compartiendo el pan, siguen, digamos, practicando lo que habían aprendido durante el tiempo que habían compartido con Jesucristo. Ok, llega el momento en que vemos un evento diferente, algo cambia en la atmósfera de la iglesia hasta ese momento, algo cambia en la vida de los creyentes a este momento. Y aquí quiero parar y quiero hacer un énfasis de que recordemos todos que de lo que estoy hablando, de lo que sucedió en el libro de los Hechos, sucedió con gente judía. En ese momento no había ninguna persona gentil. Había gente que había acercado a Jesús, lo podemos ver a través de los evangelios, pero en sí la mayoría de la gente, los apóstoles mismos, la gente que se encontraba en el aposento alto cuando fue el derramamiento que nosotros leemos en el libro de los Hechos, todos ellos hasta ese momento eran judíos. Fue entonces cuando algo pasó, algo sucedió, el cielo dio un vuelco, el cielo abrió una puerta y entonces tenemos en un día, estamos en Hechos 10, donde Pedro va a Jope y está en la casa de otro discípulo, llamado también Simón. Tiene hambre, dice que sube al techo y tiene una visión. Y en esa visión ve un manto, un mantel, que baja y que tiene, digamos, animales que bíblicamente eran prohibidos para los judíos comer, le llamaban animales inmundos, y escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y la respuesta de Pedro fue: no, Señor, ¿cómo crees? Estos son animales inmundos. Tú nos dijiste a nosotros, tu pueblo, que no podíamos tocarlos siquiera. Esta visión es por 3 veces y de pronto el Espíritu Santo le dice a Pedro: baja porque te vienen a buscar. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, allá en Israel, hay un siervo, era un siervo romano que se llamaba Cornelio. Y dice la Escritura que Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Y Cornelio recibe una visión y le dice que mande buscar a Pablo, porque Pablo tiene algo importante que decirles. Resulta, conocemos la historia, y si no la conocemos, les animo a que lean el libro de los Hechos, capítulo 10. Y en esta historia es cuando Pedro va con Cornelio a la casa de Cornelio y le dice: Cornelio, tú eres gentil, yo soy judío, a mí se me prohíbe entrar a tu casa, pero por alguna razón el Espíritu Santo me ha dicho que venga contigo. Y Pedro ni siquiera tuvo que entrar a la casa, ni siquiera tuvo que decir nada, porque dice la Escritura que en cuanto Pedro entró, el Espíritu Santo a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se derramó sobre todas las personas que estaban en la casa de Cornelio. Y ahí es donde el cielo cambia, digamos, hay un paradigma que se cambia. Y empiezan entonces la revelación de quién es Jesucristo y el Evangelio llegando a los gentiles. Empieza esta palabra, el Evangelio a los no judíos, empieza a esparcirse, pero llega a un punto en que hay judíos celosos de la ley, judíos celosos de lo que habían recibido, y empiezan a tratar de que los gentiles empiecen a circuncidarse, empiezan a obligar a los gentiles a circuncidarse, empiezan a obligar a los gentiles a tener que bautizarse, empiezan a obligar a los gentiles a comer de acuerdo, como se llama kosher, a guardar la dieta judía, y empiezan a obligar a los gentiles a judaizarse. Es ahí el contexto que leemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde se arma el primer concilio de Jerusalén, y la razón de ese concilio es poner en perspectiva qué es lo que va a suceder con los gentiles, cómo es que los judíos ahora creyentes van a tratar
con los gentiles. Entonces leemos en el capítulo 15 del libro de Hechos, que lo único que le piden a los gentiles es que se guarden de 3 cosas. 1, que se guarden de cualquier inmoralidad sexual. 2, que se guarden de no comer cosas que hayan sido sacrificadas para los ídolos. Y 3, que no coman sangre. De ahí en fuera ellos podían seguir siendo quienes eran como gentiles, viviendo de acuerdo a la palabra ahora, viviendo de acuerdo a los estatutos que Jesús dejó establecido, y los judíos podían seguir siendo judíos sin obligar a los gentiles a judaizarse o a hacer lo mismo que ellos hacían. Desgraciadamente esto ha cambiado mucho a través de los años, y es ahí donde Pablo explica para los efesios y para nosotros el día de hoy lo que viene en el capítulo 2 de Efesios, versículos 11 al 22. Ahora sí que permítanme que se los lea. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿quiénes son ambos pueblos? Judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que esto lo traigo en el capítulo 15 de Hechos. Vemos cómo los judíos nos dan a nosotros, los gentiles, la bienvenida al cuerpo de Cristo. Vemos aquí cómo Pablo le enseña a los efesios que ya no somos 2 pueblos, somos uno. Sí, somos uno, judíos y gentiles, pero somos uno. Por lo tanto, el día de hoy hay 2 doctrinas que están invadiendo la iglesia, que han invadido la iglesia, de las cuales yo les quiero hablar brevemente. Una es la doctrina de la sustitución, que le llaman, y la otra es el antisemitismo. Esta teoría del reemplazo dice que ya el Señor, Dios ya acabó con el pueblo de Israel, ya no tiene nada que ver con él, y ahora ha sido reemplazado por la iglesia cristiana. Y esto es una mentira, porque si esto fuera cierto, entonces más vale que cerráramos nuestras Biblias y las tiráramos a la basura o las quemáramos. Porque si te das cuenta, amados, si somos realmente honestos, en la Escritura vemos cómo el Señor ha hecho un pacto con Abraham allá en Génesis 12 y dijo que su pacto era perpetuo. Y la otra doctrina del antisemitismo tiene que ver en que todo mundo tiene que estar en contra de Israel como nación. Dios dio la promesa de que Él iba a restaurar y edificar a su nación, que sí, que iba a sacar a su pueblo por desobediencia allá fuera las naciones, pero que iba a llegar un punto en que los iba a volver a reunir, los iba a volver a juntar y los iba a restablecer en su tierra, en la tierra que Él les prometió, para nunca más volverlos a desarraigar. Entonces, amados, yo quiero
hacerte una invitación para que leas las Escrituras y puedas ver que hay judíos, ahora hay un remanente de judíos que creen en Jesucristo como su Mesías. Muchos son llamados judíos mesiánicos, judíos cristianos, judíos completos, judíos nacidos de nuevo, pero siguen siendo judíos. Entonces, démosle ahora, hagamos lo que sucedió en el libro de los Hechos 15, pero al revés. Ahora démosle la bienvenida a los judíos al cuerpo de Cristo. Démosle la bienvenida a ellos, a la familia de la fe. Y no les impongamos lo que nosotros hacemos, sino dejemos que ellos mantengan su identidad como judíos y nosotros mantengamos nuestra identidad como gentiles, pero juntos podemos ser un solo cuerpo. Muchas gracias.